El viernes último se presentó en Chile, Derechos Torcidos, un libro, ¿no es cierto?, de nuestro invitado que tenemos junto a nosotros acá en el mostrador. Él ha dirigido la sección de Amnistía Internacional Española por mucho tiempo. ¿Cómo está, Esteban? Muy bien, encantado. Muchas gracias por venir al programa. Placer. Bueno, parece que en los países más desarrollados, Esteban, los derechos humanos los hemos trasladado de la tortura, de la prisión, de todo, a los derechos que son los más importantes, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la vivienda y otros derechos que quizás teníamos olvidado algunos países cuando teníamos dictaduras, preocupados quizás de temas que para los países desarrollados no eran tan importantes, ¿no? Bueno, yo creo que los derechos humanos son todos iguales. Es decir, a alguien, estoy seguro de cualquier persona que esté viendo esto por internet, le gustaría no ser sometido a torturas y al mismo tiempo le gustaría tener acceso a la educación o a la salud o a la vivienda. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de que son iguales. No hay unos más importantes que otros. De hecho, las dictaduras, como aquí hubo, no solo implicó tortura, desaparición de ejecuciones extrajudiciales, sino también implicó que mucha gente estuviera en la pobreza sin acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Claro. Y son violaciones de derechos humanos. Pero es verdad que en un caso se consideran que el Estado no tiene que hacer cosas, es decir, no torturar, no matar, no desaparecer, pero cuando es salud, educación y vivienda se supone que tiene que hacer algo. Lógico. Tiene que promover que haya derecho a salud, educación y vivienda. Por eso yo le decía, una vez cuando los países más desarrollados, ¿no es cierto?, tienen fuera de su perspectiva y de su ámbito, ¿no es cierto?, las torturas y todo, porque en países donde hay democracia supuestamente no nos encontramos con estas materias, sí tiene que trabajar en la educación, en la salud. Pero no, vamos a ver, una cosa tremenda de esto de la lucha por los derechos humanos es que es como el viaje a Ítaca, nunca se llega. Es decir, nunca se lleva a un estado ideal donde no hay tortura, ni malos tratos, ni ejecuciones. La misma Europa, por ejemplo, los gitanos, lo acabamos de ver ahora mismo, en Francia, digamos, sus campamentos son expulsados de sus campamentos, los gitanos de repente en Francia no sabe por qué, es el único colectivo que tiene que presentarse a la policía cada 4 años. Por lo tanto, los derechos humanos nunca se ganan del todo. Perfecto. Bueno, y entrando en derechos torcidos, habla un poco de aquello, ¿no? Habla un poco de estos derechos que donde el Estado tiene que, de una u otra forma, meterse y garantizar, ¿no? Bueno, el libro tiene, digamos, una lista de tópicos. Se llama Tópicos, mentiras y medias verdades sobre pobreza, política y derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en un caso dice, los políticos, el tópico para mí es, los políticos deben hacer siempre lo que les pide la gente. En mi opinión, no. A veces la gente no tiene razón. A veces la gente se equivoca. Pongo el ejemplo en el libro, entre otros, de Brasil, ¿no? Por ejemplo, que muy democráticamente la gente votó que debían llevar armas, toda la gente en las manos, aunque se suponga 4.000 muertos más por año. O sea, puede ser muy democrático, pero es un suicidio. Otro tópico que planteo es, por ejemplo, la pobreza es inevitable. Es un tópico. La pobreza no es inevitable, no viene normalmente de la langosta o de las plagas. Vienen de decisiones concretas que toman gobiernos o empresas que hacen que gente esté en la pobreza. Otro es, la inmigración es un peligro. Aquí Chile, yo hace 12 años que no venía por Chile. Una de las cosas que me he encontrado diferentes es que Chile ahora es un país receptor de inmigrantes. Pero no está claro si tiene una política de tratar con esos inmigrantes, o de cómo se trata de esos inmigrantes. Y aquí mantengo, en Europa, por ejemplo, es percibida la inmigración como un peligro. Y se plantea, por ejemplo, que es una cosa histriónica, digamos, lo que los europeos tenemos en relación con la inmigración, porque, por un lado, rechazamos o rechazan, yo no, digamos, los gobiernos rechazan desesperadamente a los inmigrantes, pero por otro lado los necesitan desesperadamente. O, por ejemplo, planteo que la transición española, afortunadamente para ustedes, no fue ni modélica ni modelo para el resto del mundo en el tratamiento de las víctimas, ¿no? Mientras este libro se presentó el viernes en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en mi país el juez Garzón es procesado por la Corte Suprema por querer investigar 114.000 casos de desaparición forzada. Entonces esas son algunas de las cosas que habla en el libro. Oiga, Esteban, usted conoce a José Miguel Insulza, ¿no? Sí. Sí. Una vez estuve tomando un café con él y él les planteaba algo muy parecido a lo que usted ha planteado, que la discusión sobre la pobreza había que sacarla del ámbito de la economía,
que había que poner en el ámbito de los derechos humanos. Nosotros, de una u otra forma, lo estamos viviendo con todo el tema de los mineros, de los trabajadores, que fueron ayer, se supieron por primera vez, tuvimos indicios de que estaban con vida ahí a 700 metros bajo la tierra. Es todo un tema, ¿no? Un tema de futuro, de humanidad. Bueno, la pobreza es un tema de derechos, tiene razón. O sea, ahora mismo está secuestrado por la economía. El mismo informe Casen, que aquí se produce cada año sobre la pobreza, o eres un matemático o no lo entiendes. O sea, para definir al pobre hay una ecuación matemática. O sea, eso no puede ser. O sea, se le miden maneras. O sea, el pobre no solamente que tiene que aguantarse con su pobreza, que no tiene acceso a la justicia. Porque aquí, ¿quién puede reclamar en Chile el derecho a una vivienda digna ante un juez? Si ni siquiera figura en la Constitución el derecho a una vivienda digna. Sino que además se le mide de todas formas posibles. O sea, se le llama oficialmente pobre, pobre extremo, pobre relativo, pobre coyuntural, pobre estructural, pobre objetivo, pobre subjetivo. Cuando hemos empezado a hablar, usted mismo ha hablado de países desarrollados o no desarrollados. ¿Qué es eso? Eso es economía. Entonces hay que llevarlo al ámbito de los derechos. Y cuando decimos que la gente no tiene acceso a la salud, es una violación de derechos humanos. Porque sería impensable que nosotros dijéramos que una persona ha sido torturada relativamente, torturada extremadamente, una persona que fuera torturado objetivo, torturado subjetiva, que sería inaceptable. ¿Por qué lo aceptamos en el ámbito de la pobreza? Porque está secuestrada por la economía y no está en el ámbito de los derechos. Pero usted, de alguna forma hay que medir, digamos, ¿no? ¿O usted cree que no hay que medir? No. Porque en el discurso aparece bonito, pero tampoco no puede ser tan hippie, ¿no? O sea, no. Para tomar medidas hay que medir, digamos. No, pero no así. O sea, tú no, o sea, ¿Cómo propone usted medir? Es muy claro. La pobreza, ¿cómo propone medirla? La pobreza, las tendencias en un país. O sea, por ejemplo, el acceso a servicios. ¿Cuánta gente tiene acceso a los servicios? Gratuitamente. ¿Cuánta gente, qué políticas hay? ¿Hay políticas discriminatorias? ¿Hay políticas según las minorías tienen acceso o no tienen menos acceso? Por ejemplo, el acceso a la justicia. ¿Cuántos casos de reclamación de derechos hay en los tribunales? Podríamos poner instrumentos de medir la tortura también, pero serían inaceptables. Le doy un ejemplo. Podemos medir la tortura diciendo, tortura, vamos a ver, en un país. Es que la tortura es inaceptable, pero la pobreza está. La pobreza es lo mismo que la esclavitud del siglo XIX. Es molesta, pero parece inevitable. Por eso yo mantengo en el libro que el camino... Pero no me respondió cómo medimos, por ejemplo, en Chile. ¿En Chile? Sí, ¿La pobreza? Sí, ¿cómo medimos? Si no se puede medir, si usted dice, no, los economistas, una ecuación, ¿cómo se mide? ¿Cómo propone medir? Con respecto al acceso a derechos. El acceso a derechos. O sea, para eso tienes que documentar, por ejemplo, hacer una investigación sobre racismo y pobreza, sobre población indígena y pobreza, pero en el acceso a derechos. O sea, el Estado tiene un papel, y el papel es fundamental. Cuando mides la tortura, mides si el Estado ha hecho leyes para evitar la tortura. El Estado chileno ha hecho leyes que fomentan o impiden la pobreza. Una forma de medir es con leyes. Otra forma de medir es casos en los tribunales. Otra forma de medir es el tipo de acceso que hay a la justicia. O sea, lo que marca las normas internacionales es que progresivamente debe avanzarse en el derecho a la salud, educación y vivienda. Pero no puedes medir en una cuestión entre la canasta básica de alimentos, etcétera, etcétera, como se hace aquí. O sea, no se puede medir por la capacidad de consumo que tiene una correcto, persona. Sino porque eso es economía otra vez, sino por el acceso a los derechos. A estos derechos que estamos hablando. Preguntamos en Facebook, ¿qué derechos crees que son los más sobrepasados en Chile? Carlos Montes Valle dice todos, y lo más grave, está demostrado que para algunos ha sido un suculento negocio. Macarena Ahumada dice el de la salud, por supuesto. Danilo Alarcón dice todos los existentes y los que vendrán, ya sea por mezquindad económica, política o religiosa. La deformación cívica es feroz en este país. Un poco deprimido, señor. Sí, Jacqueline Vargas, te leo. ¿Cómo es posible que un grupo de chilenos lleven 41 días en huelga de hambre y no se informe nada? ¿Dónde está su derecho a la vida? Natalia Araya dice, mi derecho a la información. Marcia Vidal dice, el derecho a no tener las necesidades básicas para vivir dignamente. Paula Leal, los derechos de los niños. Y Carlos Salinas, entre otros, los laborales, por supuesto, con todo el tema que estamos viviendo. De una u otra forma, ¿qué pasa cuando se privatizan esos derechos? Por ejemplo, la salud. El hecho en sí de la privatización, el hecho en sí no es violatorio no de derechos humanos. El problema es qué hace el Estado con eso. O sea, lo que el Estado no puede privatizar es su responsabilidad de garantizar esos derechos.
Por ejemplo, lo que hay una tendencia muy peligrosa en varios países es cuando el Estado no solo privatiza en salud, sino que entrega a fundaciones y ONGs la gestión de derechos de lo que yo llamo los últimos de la fila de una sociedad. O sea, jóvenes, ancianos, desocupados, indígenas en este caso. Entonces, eso no puede ser. O sea, el Estado no puede delegar esa responsabilidad, ni menos a empresas. Cuando las empresas construyen una escuela, cuando hacen eso no es derechos humanos, y eso es hacer que el Estado se quite de sus obligaciones. Si hay algo que el Estado tiene que hacer, si hay algo que un político tiene que hacer en el gobierno, es hacer que los últimos de la fila se incorporen a la sociedad lo antes posible. Y eso se hace con políticas que respeten esos derechos, no que subcontraten el día a día de los menores, de los ancianos, de los jóvenes, etcétera, ¿no? Y en salud es muy parecido. Digamos, no es tanto que se gestionen los hospitales privadamente. El problema aquí es que normalmente la gente tiene que pagar por servicios de salud. Y lo que marca las normas internacionales es que hay un tipo de servicio de salud, de atención primaria y de seguimiento de atención primaria que debería ser gratuito. Esteban, ¿cuál es la invitación que hace el libro Derecho Torcido? ¿Cuál es la invitación que le hace al lector? Bueno, puede ser un libro no placentero, pero hasta ahora no he encontrado a nadie que bostece al leerlo. Claro, que también esto es muy fácil de decir, porque nadie se va a atrever a hablar delante de mí y decir, he bostezado ostensiblemente en el libro. Pero es un viaje en el que uno tiene que tener la aventura de saber que puede retorcer lo que piensa, lo que ha aprendido en conversaciones con escuelas, en conversaciones con compañeros de escuela, compañeros de trabajo, y a lo mejor en ese viaje cambia de ideas o las mantiene. Yo lo que le propongo es un viaje. Hay al final del libro una cosa que se llama Diccionario de Contenido Sorprendente, en donde son palabras que la gente cree que significan una cosa y yo me digo que significan otra. Es decir, intento patear el tablero, que dicen aquí. Muchas gracias, Esteban, por venir a mostrarte.